Bien, vamos a continuar el día de hoy con lo que es el mecanismo del trabajo de parto y los diferentes periodos que tiene el trabajo de parto. Es un tema muy importante. De hecho, todos los estudiantes tienen que pasar por este conocimiento, porque cuando estamos en el servicio social no hay más director que el propio estudiante que está en su pasantía y es el responsable de la atención de un parto, aunque no vayan a ser ginecólogos, aunque no vayan a ejercer tanto esta parte de la medicina. Es importante conocerla porque nos va a tocar prácticamente atender partos en alguna etapa de nuestra formación profesional. Entonces, no es lo mismo hablar de mecanismo de trabajo de parto, que es la serie de movimientos que hablamos, del encajamiento, el descenso, el desprendimiento, flexión, orientación, el sincretismo y más cosas, que hablar de los periodos del trabajo de parto o fases del trabajo de parto. Que la primera fase o primer periodo es el de dilatación cervical y el segundo periodo es cuando el bebé ya va a ser expulsado del canal del parto, y el tercer periodo es cuando la placenta nace con el nombre de alumbramiento. Y viene un cuarto periodo que viene siendo la fase del puerperio, dividida en un puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas al alumbramiento, un puerperio mediato, que es el que va de la hora 25 hasta el día 7 según algunos autores, o hasta el día 10 según algunos otros autores. Y luego viene un puerperio tardío, que es el que nos lleva hasta el día 42, que son 6 semanas posparto, lo que tarda en un puerperio. Es un periodo a través del cual todos los órganos que sufrieron un cambio durante el embarazo tienden a involucionar y a regresar como estuvieron antes de que la mujer estuviera embarazada. Entonces, ya a manera de un repaso súper rápido, dijimos que la serie de movimientos que Williams describe en esta forma, como son encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, restitución y rotación externa, hablamos de un pequeño tema nosotros, incluyendo todos los movimientos en tres partes: el encajamiento, que incluye la flexión, la orientación y el asincretismo. A través de la flexión, el feto dejaba de presentar su diámetro occipito-frontal y presentaba entonces el diámetro suboccipito-bregmático, y de 11.5 reducía su diámetro a 9.5, esto ayudando a que pudiera descender sin tanto problema. La orientación, el feto buscaba siempre el diámetro transverso o los diámetros oblicuos, nunca el anteroposterior por ser el más angosto. Y luego el asincretismo, con movimientos de basculación hacia el pubis y hacia el sacro, con un movimiento en que la cabeza va bajando lentamente hasta lograr la definición del encajamiento, que es cuando el diámetro biparietal del feto ya queda por debajo del estrecho superior de la pelvis, y entonces ya hablamos de que el bebé ha superado el 90% de posibilidades para terminar por la vía vaginal, es decir, por parto. Hacemos la aclaración de que parto, antiguamente se hablaba de un parto abdominal y de un parto vaginal. El parto abdominal era la cesárea y el parto vaginal es el parto que todos conocen. Pero como el parto implica una serie de mecanismos y de movimientos que no se llevan a través de una cesárea, hace muchos años que dejó de existir el parto abdominal, y el parto únicamente es sinónimo de vagina. También se hablaba de una cesárea abdominal y de una cesárea vaginal. En ocasiones no había tanta experiencia y entonces se hacía una cesárea en la parte superior del cuello a través del canal del parto, a través de la vagina. El resultado era desastroso. Se tenía que acompañar con maniobras de compresión conocidas como Clisteller. Habían datos de ruptura uterina, embolismo de líquido amniótico, muerte fetal, muerte materna y muchas cosas más, y se dejó de hacer. Conclusión: hoy por hoy, parto es sinónimo de vagina, cesárea es sinónimo de abdomen con corte uterino y extracción de un producto que algunos libros dicen que tiene que ser vivo, porque si el producto o el homigénito que es extraído del útero no está vivo, no se conoce como cesárea, sino se conoce como histerotomía, que es la abertura que se le hace al útero para la extracción de este homigénito, muerte fetal intrauterina u óbito. Bien, vamos a hablar ahora entonces de cuál es la maravilla de lo que es la primera fase del trabajo de parto, saber los tiempos, cómo se va guiando este trabajo de parto, cuáles son las partes en donde el útero empieza a tener contracciones para iniciar de esa fase en donde habían contracciones irregulares, indoloras, conocidas como Braxton Hicks, a un inicio donde las contracciones ahora sí duelen, inicialmente son irregulares, y al paso del tiempo se empiezan a hacer frecuentes, intensas y con una duración muy importante como para ser efectivas en el descenso o los productos de la gestación.
Entonces vamos a iniciar las 3 fases del trabajo de parto con definiciones para que podamos entender y no estar ingresando a pacientes en tiempo que no corresponde, porque un mal ingreso es un problema para el médico, porque una vez ingresada la paciente ya es responsabilidad nuestra. Por lo tanto, hay que hacer bien los ingresos. Tenemos unas contracciones de Braxton Hicks. Estas contracciones son contracciones que tienen que ser irregulares, indoloras, que es lo característico. Es el resultado de los movimientos fetales que ya golpean la pared uterina y son contracciones isométricas del músculo uterino como resultado de un reflejo de distensión y de contracción. Estas son las normales que ocurren durante el embarazo, no duelen. La paciente refiere que tiene duro el abdomen, pero no tiene dolor. Estas son las contracciones de Braxton Hicks. A partir del momento que este endurecimiento se acompaña de dolor, dejaron de ser de Braxton Hicks. Entonces ya empezamos a ver los famosos pródromos del trabajo de parto. Pródromos del trabajo de parto es lo que antecede al mecanismo del parto. Y tenemos una fase prodrómica y luego inicio de trabajo de parto, en donde aquí es importante los 3 centímetros de dilatación, y luego el trabajo de parto activo, en donde hay 2 partes. La primera fase, en donde normalmente es relativamente lenta, y la segunda fase, que es a partir de los 4 o 5 dilataciones, en donde empieza ya a ser muy rápido el mecanismo para el descenso del o los productos de la gestación. Se conoce como pródromos de trabajo de parto cuando estas contracciones de Braxton Hicks empiezan a acompañar de dolor, y por lo general la fase prodrómica puede tardar no horas, puede tardar días. Es muy molesta porque a veces no se regula, y entonces la paciente tiene dolores y va al consultorio, la checan, la mandan a su casa, va a una clínica, la checan, le dicen aún no es hora, y así van pasando muchos dedos a través de la vagina para decirle no te desesperes. Esta es una fase prodrómica que muchas veces con anticolinérgicos como el Dactilo B o algún antiespasmódico podría ayudarla para que no sea tan molesta esta fase. Pero mentira que todas las pacientes tengan que tener el dolor intenso que es propio del trabajo de parto, porque todo dependerá de lo que vieron ustedes en fisiología del umbral del dolor, y una paciente no es igual a otra, y un parto no es igual a otro, y por lo tanto hay pacientes que cuando llegan la dilatación ya está avanzada y ellas no refieren absolutamente dolor. También es válido pensar que existe esta posibilidad y lo hemos visto muchas veces. Lo lógico es que las contracciones dolorosas son las que nos van a hacer el efectivo la dilatación cervical, pero no siempre es así. Hay pacientes con dilatación avanzada sin dolor, sin dolor. Bien, en esta fase prodrómica lo característico es el dolor y la irregularidad, es decir, que viene una contracción diferente a las otras. La paciente se agarra el abdomen, siente que duele, siente que es molesto, y de pronto pasa media hora, 1 hora, 2 horas y vuelve a aparecer otra, de pronto ya no aparece más, de pronto aparece otra a los 10 minutos, otra 2 horas después, irregulares, pero a diferencia de Braxton Hicks, ya son con dolor, es con molestia. Lo importante cuando ya empezamos a acercarnos al inicio del trabajo de parto, que estas contracciones irregulares cada vez van a ser más frecuentes, con una frecuencia de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, en donde normalmente vamos a hablar de cruces de intensidad, en donde decimos 1, 2 o 3 cruces de intensidad. Eso es muy subjetivo, porque a mí puede ser que sea 1 y para otro puede ser que sea 2, y la 3 puede ser que sea la 2 y la 2 puede ser que sea la 3, porque todo depende de la experiencia de cada persona y del tacto que tenga para sentir esas contracciones, que no es igual de una persona a otro explorador. La contracción de una cruz es aquella que apenas es perceptible por el explorador. La contracción de 2 cruces es aquella que fácilmente se siente el endurecimiento del abdomen. Y uno puede deprimir los pulpejos de los dedos a través de la pared abdominal y a través de la pared uterina. Pero en una contracción de 3 cruces,
Entonces es un útero hipertónico en donde nuestros dedos no pueden entrar al útero, hay mucha resistencia del músculo uterino. Eso es lo que normalmente se aplica para decir apenas perceptible, perceptible con facilidad, pero todavía depresible a la palpación, y esto es con un útero hipertónico en donde nuestros dedos no pueden entrar fácilmente a lo que es la pared uterina. Bueno, pues se busca normalmente que la frecuencia debe de ser de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, porque cuando nosotros tenemos más de 5 contracciones, porque algunos libros dicen que es de 3 a 5, otros de 3 a 4, pero cuando en un momento determinado, nosotros vemos que la paciente, ¿verdad?, tiene las contracciones eficaces, lo normal en frecuencia debe de ser entre 3 a 5, ¿sí?, o de 3 a 4 contracciones en 10 minutos. ¿Por qué menos de 3 no es bueno? ¿Por qué más de 5 tampoco es bueno? Porque menos de 3 va a tardar demasiado la primera fase de trabajo de parto. Y más de 5, aunque sea relativamente un poquito más rápida, no va a darle oportunidad al intercambio de gases a nivel de lo que es la placenta, que es el pulmón fetal. Entonces nos puede dar problemas de sufrimiento fetal, una policistoria, que sería más de 5 contracciones en 10 minutos. Cuando la paciente tiene irregularidad, muchas veces la vamos a ingresar, pero ahorita vamos a ver en qué momento decidimos ingresarla. Pródromos de trabajo de parto. Hay contracciones, duelen, son irregulares, puede tardar varios días esta fase. Cuando ya empieza a regularizarse, se busca que tenga de 3 a 5 contracciones o de 3 a 4 contracciones en 10 minutos, con 2 a 3 cruces de intensidad y una duración de 40 a 60 segundos. Entonces, en promedio, 40 a 50 segundos es muy bueno, ¿correcto? Pero si encontramos una paciente y le vamos a realizar un tacto vaginal, entonces cuando nosotros tenemos 1 a 2 de dilatación, estamos en la fase prodrómica. Pero cuando ya tenemos 3 de dilatación, estamos en el inicio del trabajo de parto, que si tiene buena actividad no necesita nada la paciente más que una vigilancia. Estar checando el número de contracciones, la frecuencia cardíaca fetal, estar checando su presión, los signos vitales de la paciente, ver si prácticamente no tiene variaciones, etc. Y solito el trabajo de parto se empezará a ir poco a poco hasta alcanzar el final, que es la dilatación completa, para pasar a la siguiente fase. Pero si está algo irregular y tiene 3, 4 de dilatación y tiene contracciones muy débiles o tiene contracciones que nada más es 1 o 2 contracciones y no alcanza el mínimo de 3 contracciones, o en un momento dado sí tiene buenas contracciones, 2 cruces o 3 cruces de intensidad, y sí tiene 3 o 4 contracciones en 10 minutos, pero tardan 20 a 30 segundos, o sea que su tono no es muy bueno. Cualquiera de esas variantes será un motivo para conducir el trabajo de parto, meterle un goteo citósico, poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo, y muchas veces con solamente en ponerla en decúbito lateral izquierdo para buscar el efecto posero que en alguna clase vimos, eso va a tener un resultado benéfico en el trabajo de parto, porque va a disminuir el número de contracciones, pero va a aumentar la intensidad de las mismas, al grado de que vamos a tener aquella paciente que tenía 5 o 6 contracciones de tono bajo, va a bajar a 3 o 4 de tono aumentado, que es lo que realmente estamos buscando para que el trabajo de parto vaya bien. La primera fase del trabajo de parto va a depender, 1, de las contracciones uterinas, 2, de la ruptura de membranas, y 3, de la posición fetal. De esto va a depender que nuestra primera fase del trabajo de parto sea bien fisiológica y natural. Por ejemplo, tiene contracciones, 3 a 5 contracciones, que tenga de 40 a 50 segundos de duración, que tenga 2 3 cruces de intensidad, que esta paciente le va a ir bien. Ruptura de membranas. Cuando tenemos nosotros 4 a 5 de dilatación, procedemos nosotros a hacer la amniotomía, que viene siendo romper artificialmente las membranas. El mecanismo es el siguiente.
Cuando nosotros tenemos un útero y tenemos un feto acá en su posición normal y las membranas están íntegras, la presión hidrostática del líquido amniótico está dividida a toda la superficie interna del útero. Pero cuando nosotros rompemos las membranas, entonces todas estas flechas vienen para abajo y la proyección es descendente totalmente sobre el cuello, haciendo una compresión cervical y favoreciendo la dilatación, liberando prostaglandinas que hacen un reflejo de contracción del fondo y relajación del cuello, reflejo de Ferguson. Y de esta manera nosotros ayudamos a la paciente a que sea más rápida la primera fase del trabajo de parto, pero no le podemos hacer una ruptura de membranas a la paciente a cualquiera. El primer requisito es que tiene que ser presentación cefálica. Nunca se va a romper las membranas cuando tenga una situación transversa y mucho menos pélvico, porque podría haber un prolapso de cordón. Entonces, estamos hablando de un producto o de un homogénito en presentación cefálica y de preferencia la cabeza debe de estar encajada, porque si está libre también puede haber la complicación de que al romper las membranas haya prolapso de cordón, entonces le complicamos la morbimortalidad de la paciente. Entonces, una vez que hacemos la amniotomía, el trabajo de parto va a ser más rápido, porque la presión hidrostática, lejos de dividirse en toda la superficie interna del útero, se va a dirigir toda en sentido descendente, y por eso en todas las salas donde existe atención de partos verán pacientes que están caminando durante el momento del trabajo de parto, porque la mecánica de caminar y la gravedad ayudan al reflejo de Ferguson para que el bebé vaya prácticamente apoyando en el cuello, liberando prostaglandinas y mejorando sus contracciones uterinas. Es 1000 veces mejor que la paciente esté deambulando a que la paciente esté acostada, donde la presión también no es la misma, porque la gravedad está aumentando prácticamente la intensidad de estas contracciones. Entonces es muy importante tomar en cuenta lo que es el mecanismo de la primera fase del trabajo de parto. Que hayan buenas contracciones, pedimos de 3 a 5 contracciones, que tengan de 40 a 50 segundos o 40 a 60 segundos, de 2-3 clubes de intensidad, que es lo que buscamos para una mecánica adecuada, que cuando lleguemos al 4 o 5 de dilatación, las membranas se pueden romper siempre y cuando sea presentación cefálica y esté encajado mínimo abocado, y la posición fetal también será otro parámetro para decidir qué tanto va a tardar un trabajo de parto. Nadie sabe por qué razón. Las derechas tardan más que las izquierdas. Tampoco nadie sabe por qué razón las posteriores tardan más que las anteriores. Entonces, yo sí he sacado una conclusión. Cuando son posteriores, estos bebés tienen el mecanismo de hiperextensión. Quiere decir que el último movimiento del mecanismo del trabajo de parto, que es la extensión a través de la cual el bebé nace, lo tiene adelantado. Entonces es un bebé que va a tener dificultades para descender. Entonces, un bebé, una mujer que tiene una posición derecha y que normalmente es posterior y que tiene contracciones irregulares y que tiene las membranas íntegras, tenemos todas las de perder, se va a distociar si no vamos corrigiendo cuando menos contracciones y la ruptura de membranas. Vamos a eternizarnos con la paciente, vamos a tardar muchas horas y a lo mejor el trabajo de parto prolongado nos va a llevar a otra consecuencia que sea el sufrimiento fetal. Bien, esta primera fase del trabajo de parto, ¿cómo podemos nosotros valorarla para saber si estamos yendo bien o no? La paciente debe ingresar cuando ya tenga 4 o 5 de dilatación. Solamente se ingresan a las pacientes con 3 de dilatación cuando tienen riesgo, son diabéticas, son pacientes hipertensas, son pacientes que tienen sufrimiento fetal crónico, hay que vigilarlas, etcétera, etcétera. Hay que hacer una amniotomía temprana que se hace a los 3 o 4 centímetros, ni siquiera se espera 4 o 5, para ver cómo está el líquido meconial. Si está presente el meconio, indica nada más que ha habido un sufrimiento fetal, que ha habido una hipoxia del feto, con una relajación de esfínteres y expulsión del contenido del tubo digestivo, que en este caso es el meconio. Así que es muy importante, ¿verdad?, que la paciente cuando va a entrar al trabajo de parto, esa es la ventaja del control prenatal, que a la semana 38, como vimos, le hacemos una valoración integral de su pelvis, le hacemos una valoración integral del feto, valoramos su placenta, valoramos su cordón, valoramos el líquido amniótico, valoramos la circulación cerebral media de él, y también la del cordón, para poder definir qué nos espera en el trabajo de parto.
Y al hacer estas conclusiones ya sabemos que lo más probable que pueda terminar en un parto normal, pero nunca asegurar al 100% que termine en un parto normal, porque recuerden que la valoración es estática y la valoración del trabajo de parto es dinámica, y que una bolsa que se rompa puede acelerar un prolapso de cordón, y un cordón que se comprime puede dar bradicardia y modificar la conducta del parto hacia la cesárea, y vamos a quedar mal ante la paciente porque la paciente no se va a poner a averiguar qué tanto sabemos, sino que nosotros le dijimos que iba a ser parto y que desgraciadamente terminó cesárea por una buena indicación, pero la paciente no supo entender cómo va dilatando una paciente en su primera fase del trabajo de parto. En las primigestas es 1 centímetro por hora. En las multíparas es 1.5 a 2 centímetros por hora. Esto quiere decir que en el trabajo de parto, cuando todo está bien y la paciente llega y tiene 4 de dilatación y tiene que llegar a 10 centímetros de dilatación y tiene buenas contracciones y ya tiene la bolsa rota y todo a favor, pues es fácil sacar que si a las 2 de la tarde tiene 4 de dilatación y le faltan 6, pues a las 8 de la noche debe de estar naciendo, como si fuera un vuelo que despega de aquí de Mérida y se va a determinado lugar, que el vuelo va a tardar 6 horas y lo están esperando para su plan de aterrizaje. Es exactamente igual. O sea que en el trabajo de parto, mientras todas estas partes estén bien, una primigesta tendrá que estar dilatando de 1 centímetro. Y si no está dilatando 1 centímetro por hora, ejemplo, 2 pm, tenemos 4 de dilatación. La valoramos a las 4 pm, donde debe de tener 6 de dilatación. Si la paciente al valorarla tiene 4 de dilatación, aquí tenemos que ver qué está pasando. A lo mejor no tiene las contracciones con las que ingresó. A lo mejor la posición es una posición derecha. A lo mejor fue mal valorada al principio y realmente lo que tiene es 4 centímetros y tenía 2. Entonces tenemos que parar las orejas y ver qué está pasando. Sentarnos con la paciente y corregir todos esos problemas. Pero si nosotros una hora después, que debe de ser, por ejemplo, 5 pm, en donde fue la misma dilatación, 4 centímetros, la vuelvo a checar 4 de dilatación, y a las 5 de la tarde, después de ver que están bien sus contracciones, están rotas las membranas, todo está a su favor, y me encuentro con 4 centímetros otra vez, entonces estamos hablando de que a lo mejor es una DCP que no fue bien valorada, y no puede bajar este feto, porque tiene buenas contracciones, ya corregimos todos los errores. Entonces, yo le doy una hora más, y una hora más, cuando diga a las 6 de la tarde, 4 dilatación, digo dilatación estacionaria y la meto a operar, no pierdo mi tiempo. ¿Por qué? Porque lo que sigue son riesgos para el feto. Entonces, no es un criterio de medicina nada al 100%, porque hemos encontrado que una primigesta que tiene 4 de dilatación, y eso nos pasó a nosotros un 24 de diciembre, y eso nos pasó como una evidencia de personas en donde nosotros éramos residentes y un médico de base, la única paciente que teníamos en el servicio era una primigesta con 4 de dilatación. El médico, presuponiendo que podía haber algún problema, porque nunca se da, y lo van a ver ustedes cuando esté más adelante, 24 de diciembre es un milagro que toda la guardia pueda brindar, porque siempre hay trabajos de parto, siempre hay cesáreas y el grupo médico no está junto, unos están operando, otros están vigilando trabajos de parto. Y ese famoso brindis jamás se da, es algo así como un cometa que aparece cada 100 años. Entonces, en esa ocasión le llamó la atención al doctor que estábamos todos juntos, que éramos como 14 residentes más los médicos de base, checó a la paciente y tenía 4 de dilatación y le dijo al otro médico de base, no quiero ser culpable de nada, pero quiero que la cheques. Y el otro médico de base dijo, oye, ¿cuántas pacientes ya checaste? Le dijo al otro médico de base. Sí, pero de todas maneras, chécala tú. Y la checó el otro médico de base y 4 de dilatación. Entonces, todo el mundo nos fuimos directamente al comedor a brindar. Y más tardamos en llegar cuando la enfermera vino corriendo de que había un nacimiento en el servicio de tococirugía. Y pues obviamente habíamos averiguado en el servicio de urgencia si había alguna paciente y no había nadie, por eso todo el mundo se fue al comedor. Habían pasado 30 minutos nada más de la evaluación efectuada. Recuerdo esa escena donde todos salimos del comedor y todos corríamos, éramos 16 personas corriendo al servicio, y el médico de base le preguntó, ¿de dónde salió esa paciente? No, dijo, es la paciente que acaban de checar.
Y recuerdo perfectamente bien que los dos médicos de base dijeron, tú la checaste, sí, yo también la chequé, tú también, 4 dilatación, llegamos y el feto ya estaba prácticamente en la cama, como dicen vulgarmente, un camazo. Y una mujer increíblemente primigesta, con 4 dilatación y que en menos de media hora había expulsado a su bebé. Ese día, precisamente los doctores estaban hablando de las curvas de Friedman, que viene siendo lo que valora los centímetros de dilatación en primigestas y multíparas. Y la expresión del doctor es que dijo, esto que ustedes le iban a sacar copia, que son las curvas de Friedman para que ustedes estudien, sus palabras textuales fueron, esto es una mierda. Y en obstetricia todas las cosas sugieren, pero de ninguna manera, como en cualquier parte de la medicina, las cosas van a ocurrir al 100% como uno les espera. En medicina hay cosas increíbles en las que uno tiene que verlas para darse cuenta que se rompen todas las reglas de las cosas teóricas y ocurren cosas diferentes. Conclusión. La primera fase del trabajo de parto dependerá de las contracciones uterinas, dependerá de la posición que guarda el feto y dependerá de la integridad o de la ruptura de membranas. El pródromo de trabajo de parto se define como las contracciones irregulares que poco a poco se van siendo regulares, alcanzando una dilatación que cuando llegamos a 3 centímetros ya podemos decir que estamos en el inicio del trabajo de parto y a partir de aquí ya le podemos ayudar a la paciente conduciendo a la paciente, ¿verdad? Para que sus contracciones que son irregulares se regulen bajo un medicamento que es la oxitocina y una vigilancia estrecha o estricta del médico que va a estar a su lado. El médico debe de estar checando cada 20 minutos una dinámica uterina en donde pone la mano sobre el abdomen para sentir las contracciones y en 10 minutos debe de encontrar el médico de 3 a 5 contracciones promedio, 3-4, en donde tengamos una intensidad de 2 a 3 cruces que pusimos al principio, como también una duración de 40 a 60 segundos promedio, 50, y esto nos hará decir que está con una actividad uterina efectiva. Esto nos hará como resultado una dilatación en primigestas de 1 centímetro por hora y en multíparas de 1,5 centímetros a 2 centímetros por hora. Cuando alcanzamos la dilatación completa, entonces ya llegamos al final de nuestra primera fase y ahora vamos a decir, pasen a la paciente a expulsión para que podamos nosotros recibir a este parto. Cuando nosotros pasamos a la segunda etapa, que viene siendo el periodo expulsivo, también hay sus tiempos que tenemos que pensar. La paciente estará prácticamente en posición ginecológica, veremos prácticamente la vulva, veremos prácticamente la cabeza fetal, veremos que las contracciones uterinas harán que la vulva, los labios se separen, que el producto o la cabeza fetal tienda a bajar y entonces a partir de la dilatación completa empezamos a seguir un tiempo o una duración que está estimada que en las primigestas son 90 minutos y en las multíparas son 60 minutos, es decir que hora y media es lo máximo que debe tardar una primigesta y la multípara en promedio 60 minutos es lo máximo, es decir, 1 hora. ¿Qué significa esto? Que si tenemos la dilatación completa y llegamos a 90 minutos y el bebé no ha nacido, ya tenemos un diagnóstico, ¿verdad?, que se llama periodo expulsivo prolongado. Este periodo expulsivo prolongado ya es una consecuencia, ya es una complicación, ya no lo podemos evitar. Llegó al tiempo límite de nacimiento y no nació. Cuando tenemos un periodo expulsivo prolongado, tenemos que actuar nosotros de ver de qué manera vamos a sacar este feto. El que sepa aplicar forceps, pues será muy fácil aplicar unos forceps sin lesionar el feto para extraer el producto, porque a partir de esos tiempos, la cabeza que está en el canal del parto está bien definido que puede causar hipoxia por compromiso de presión vagal. Entonces este feto ya tiene que salir. Y cuando estemos con 60 minutos en una multípara, será exactamente lo mismo. Pero si el feto no ha bajado, pues está en la posición posterior, en donde está aquí el rombo y aquí está, y estamos mirando hacia arriba y no baja, y no sé aplicar forceps, en ese momento será la buena indicación interrumpirla a través de una cesárea. Entonces el periodo expulsivo en una primigesta
es máximo 90 minutos, que es hora y media, y a partir del minuto 91 ya tendremos que decidir qué se va a hacer. El que sepa aplicar forceps, que lo aplique. No sabes aplicar forceps, pasa directamente a cesárea, porque existe una maniobra que muchos utilizan, que es la maniobra de Christeller, que está proscrita en la obstetricia porque puede dar consecuencias, porque desgraciadamente modificaron lo que Christeller dijo. Christeller mencionó que en este útero, nosotros parados directamente, ponemos la mano encima del abdomen y cuando la paciente tenga la contracción uterina, nosotros con la fuerza de la articulación del codo vamos bajando, ayudando normalmente a la presión que tiene la actividad uterina, la contracción, para que el bebé pueda ser expulsado con la fuerza adicional que nosotros hacemos. Eso es lo que él describió en su técnica y eso no tiene ni una consecuencia. Pero se empezó a modificar, alguien modificó y entonces se empezó a poner las dos manos encima del abdomen y como si estuviéramos inflando una bicicleta, empezamos a hacer movimientos de este tipo y esto puede producir desprendimientos de la placenta, ruptura de las bolsas, embolismo de líquido amniótico, prolapso del cordón y un montón de consecuencias y la maniobra quedó proscrita. Yo en lo particular muchas veces veo que lo único que le falta a la paciente cuando tiene un periodo expulsivo prolongado es que ya está agotada y muchas veces el médico, el interno de pregrado por falta de experiencia las hace pujar más de la cuenta cuando todavía no debe pujar y entonces la paciente ya no tiene aliento para pujar y está agotada, deshidratada y un agotamiento materno a que lo único que le falta es ayudarla con una presión gentil en el fondo y con eso ni ponemos un forceps ni hacemos una cesárea, ¿sí? Pero si no sabemos hacer la maniobra como debe de ser y tampoco sabemos aplicar un forceps, lo mínimo que podemos hacer para el bienestar materno-fetal es pasarla al quirófano para su atención. El periodo expulsivo prolongado se define a partir del minuto 91 y en multíparas a partir del minuto 61. El tiempo de expulsión normal en una primigesta es entre 30 a 90 minutos, porque hay primigestas muy rápidas, y entre multípares entre 30 a 60 y a veces entre 15 minutos ya está el bebé naciendo. Bien, una vez que el producto ha sido expulsado, en los talleres normales nos indican que debemos meter aquí con los dedos, poner una compresa como para que el orificio anal quede prácticamente separado con nuestros dedos prácticamente que van a la compresa, de tal manera que separemos el orificio vaginal del orificio anal. Y entonces esta presión que ejercemos con la punta de los dedos se llama maniobra de Richten. Y esta maniobra de Richten es para tratar de evitar que el corte que hacemos de la episiotomía se prolongue al mantener la presión en lo que es el perineo. Pero si no hacemos esa presión, es lógico que cuando el feto empiece a salir con todo su volumen, el corte que hicimos se prolongue. Y si estamos en medio, se puede llevar hasta el esfínter y podemos llegar hasta la luz del recto en un desgarro de cuarto grado. Y si hacemos una episiotomía medio lateral, es probable que lleguemos hasta la nalga, pero eso no va a tener consecuencias más que una episiotomía amplia que tendremos que reparar, pero sin ninguna consecuencia a nivel del tubo digestivo, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta la maniobra de Richten para evitar prolongaciones de los cortes efectuados previamente a través de la episiotomía. Cuando la paciente está en la semana 38, también algunos médicos llega la paciente al consultorio, le hacen una prueba de Manning, como vimos la otra vez, que se mide el líquido amniótico, la placenta, la circulación y todo, y se hace un tacto valorando el estrecho superior, el medio, el inferior, etcétera, como vimos la clase pasada, y entonces algunos médicos hacen la maniobra de Hamilton. La maniobra de Hamilton significa que aquí tenemos prácticamente a veces una dilatación en donde prácticamente el útero estaría acá y este es el canal vaginal. Nuestros dedos normalmente entran al cuello y entonces lo que vamos a hacer es pasar el dedo en forma circular para despegar las membranas y este despegamiento de membranas se llama maniobra de Hamilton. Y es muy útil este despegamiento porque se liberan prostaglandinas que inician las contracciones
y esto nos favorece que no tarde mucho tiempo ese periodo de latencia mientras llega el inicio del trabajo de parto. Entonces, en la semana 38 también algunos médicos optan por hacer el despegamiento de membranas, meten su dedo y despegan prácticamente las membranas, ¿verdad? El amnios de lo que es la cavidad uterina en su porción caudal, y esto libera prostaglandinas y esto se llama reflejo de Hamilton, que a su vez continúa con el reflejo de Ferguson, que es el que vimos hace un momentito, en donde hay contracciones del fondo y ahora existe un triple gradiente descendente que también vimos en una clase donde estaba Prodi, donde está la propagación del fondo hacia el cuello, la duración que es mayor en el fondo que en el cuello y la intensidad que es mayor en el fondo que en el cuello, quedando dos segmentos, uno superior activo y uno inferior pasivo, uno que contrae y otro que se relaja y se dilata, ¿sí? Bien, ya llegamos a la segunda parte en donde el feto normalmente lo obtenemos en su nacimiento, ¿sí? En el momento del nacimiento es muy importante que nosotros no nos desesperemos en el momento del parto. La paciente está en trabajo de parto, la cabeza ya salió, la sutura sagital está acá, el rombo está acá, aquí la fontanela pregmática y la fontanela lambdoidea. Entonces el feto está en el occipito izquierda anterior. Cuando sale el bebé, nosotros debemos saber en dónde estaba el dorso porque lo estuvimos checando. Pero cuando llegamos a un servicio donde no sabemos nada y encontramos un feto así, lo peor que podemos hacer es girar de un lado, girar del otro, porque desconocemos en dónde está prácticamente el dorso del producto. En este momento el dorso es superior, desde luego, porque él está mirando hacia abajo. Tenemos que esperar lo que dijimos, que son 45 grados, en donde este feto va a empezar a girar 45 grados, y esto es lo que es la restitución. Entonces ya nosotros haremos otro mecanismo para que los hombros queden normalmente en sentido anteroposterior y podamos continuar con la mecánica del trabajo de parto en el descenso del producto de la gestación. Entonces, muy importante no estar acelerados y agarrar la cabeza y luego le hacemos esto y no baja y luego lo soltamos y era del otro lado, porque esas tracciones innecesarias traen como consecuencia dos cosas que pueden complicar a este feto. Uno es la elongación del cuello con la elongación del plexo braquial. Dos, si hacemos demasiada tracción podemos fracturar la clavícula, y que ambas cosas se van a relacionar con un reflejo de Von Roth, en donde cuando asustamos a esta criatura, provocamos un sonido intenso o lo golpeamos como antes se hacía de las nalguitas, que ya no se hace porque está demostrado que cuando se golpean las nalgas de un bebé puede haber hemorragia intracraneal, porque la presión ejercida en la región glútea puede correr a lo largo del cuerpo y provocar problemas cerebrales. Entonces, ya sea con sonido, poniendo al bebé en el cunero, en una camita, y haciendo un golpe que asuste a este bebé, veremos los movimientos de extensión y de flexión de los miembros superiores, y nos vamos a dar cuenta de que sí, a veces se mueve una parte, pero la otra no se mueve, y desde que vean que este moro es incompleto, entonces normalmente o está fracturada la clavícula o está elongado el plexo braquial. ¿Qué ventaja tiene detectarlo en el recién nacido? Bueno, que si tiene una fractura de clavícula, entonces el pediatra le pone un vendaje en 8 y rápidamente este bebé forma su callo porque tiene unos osteoblastos, pero así que están naciendo y que tienen una producción de hueso exageradamente rápida, no pasa más. Pero ¿qué pasa si es una elongación del plexo braquial que se nos pasa desapercibida? Que la paciente se va a ir con su bebé y a la semana cuando venga nos va a decir: casi no mueve su bracito del lado izquierdo. Ya no tenemos tanta cosa que ofrecerle. El ortopedista nos va a regañar, el rehabilitador nos va a regañar, porque eso, si lo hubieran detectado al momento del nacimiento, se inicia una rehabilitación y la recuperación casi es al 100%. Pero cuando a la semana o a los 15 días lo llevan, mientras más tiempo pase, más difícil es la recuperación al 100%. Una vez que sale este bebé, entonces obviamente hay que recordar que el feto pues todavía está unido al útero. Entonces no podemos agarrar y llevarnos al feto porque hay un cordón umbilical, ¿sí?
Entonces, en ese momento, el feto tiene que quedar por debajo del nivel de la madre para que la sangre vaya pasando de la madre al feto. Pero si cometemos el error en donde nos emocionamos y agarramos al bebé y lo ponemos acá encima para mostrárselo, el feto va a perder 60-70 mililitros solamente con esa maniobra, que le va a provocar una anemia de recién nacido. Entonces no debemos mantener al feto arriba a menos que ya se hayan pinzado y cortado el cordón umbilical, porque de lo contrario, al hacer este movimiento, la sangre va a fluir del feto a la placenta. Y mantenerlo debajo va a mantener una transfusión de 60-70 mililitros de madre al feto. Cuando esto ocurre y este útero que estaba dando este volumen ya queda hasta acá, lo que está ocurriendo dentro del útero es que aquí estaba una placenta fúndica y al descomprimirse entonces va a haber un desprendimiento en donde se va a formar como un rombo, que es el coágulo retroplacentario, porque la placenta estaba unida a la parte fúndica, pero al comprimirse y disminuir su tamaño, entonces la placenta hará exactamente el mismo reflejo y se formará un rombo con un coágulo retroplacentario que favorecerá el desprendimiento de la placenta. Entonces hay dos tipos de desprendimiento, porque esto cuando se desprende empieza a pasar la sangre aquí y entonces va a salir directamente por la vagina, y lo que nos va a llamar la atención de que esta placenta se ha desprendido es que primero debemos esperar de 5 a 30 minutos para que esto ocurra. No es que nace el bebé y empieza a jalarlo, sino que es un tiempo en que todo el proceso se empieza a establecer, porque el coágulo retroplacentario empieza a desprender bien la placenta y empieza a escurrir la sangre. Entonces son 3 datos clínicos que nos orientan al médico que ya podemos traccionar el cordón. Lo primero es que estamos atendiendo al bebé cuando escuchamos un borbotón de sangre que cae a la cubeta, y cuando miramos a ver es el coágulo retroplacentario. Segunda, tenemos una pinza normalmente en el cordón, ¿verdad? Y cuando miramos a ver, esta pinza cae aquí, o sea que el cordón desciende. ¿Por qué? Porque la placenta se desprendió. Tercero, el útero se contrae y viene hacia nosotros como diciendo: he cumplido mi trabajo. O sea, la matriz se contrae y viene hacia el pubis, y esos son los 3 datos clínicos en donde yo ya estoy seguro, con la sangre que expulsó, con el cordón que descendió y con la contracción uterina, que yo ya puedo normalmente ir sacando la placenta dirigida a través del pinzamiento del cordón, procurando poner mi mano en el fondo uterino, pero no del fondo uterino hacia abajo, porque si hago una tracción hacia abajo y hago una tracción del fondo hacia abajo, voy a sacar al útero. Entonces tengo que agarrar el fondo uterino y la presión va a ser hacia acá, no hacia acá abajo. El cordón va a traccionar directamente acá y la mano mantener el fondo para que no venga hacia abajo, y así nos vamos a evitar una complicación que es la inversión uterina. Por esto entonces hay 2 mecanismos de desprendimiento: uno fisiológico, que es el mecanismo de Schultz, y otro patológico, que es el mecanismo de Duncan. En ocasiones está muy grande el útero, tenemos una placenta, se descomprime por un producto macrosómico, y entonces es tanto la forma abrupta de desprendimiento que la placenta se desprende del útero y, como si fuera un clavadista, empieza a pasar y cae la cara materna de primero, y es lo primero que va a salir. Eso nos indica que el desprendimiento fue abrupto. Es el mecanismo de Duncan, es el que produce hemorragias, es el que se quedan fragmentos de cotiledones, es el que nos da infecciones, es el desprendimiento patológico. Y el fisiológico es un coágulo que normalmente se forma, que va normalmente siguiendo, desprende aquí y empieza a salir, y cuando ya este coágulo viene para abajo, ya escuchamos el borbotón de sangre en la cubeta, ya vemos que el cordón rápidamente desciende. Nosotros podemos decir: mire, lo que sigue ahorita, ve cómo se va a mover el cordón, y el cordón desciende con la pinza, y los estudiantes, o sea, dicen: ¿cómo? ¡Wow! ¿Cómo está eso? Pues es muy fácil, pasamos el coágulo, la placenta se desprendió, y la placenta al bajar, pues baja su cordón. Y el útero automáticamente ayuda con una contracción uterina para terminar de expulsar a la placenta, que nosotros haremos una tracción gentil para expulsar a la placenta. Con esto ya tenemos nosotros lo que es la expulsión de la placenta en el mecanismo de Schultz, que es el fisiológico, y el mecanismo de Duncan, que es el patológico, ¿sí?
Una vez teniendo la placenta con nosotros, muy importante, la placenta tiene dos caras, una cara lisa, que es la fetal, y una cara de cotiledones, que es la cara materna. Un amnios, que lo estamos poniendo por acá abajo, que normalmente estaría aquí arriba, un amnios, ¿de acuerdo? Con una gasa limpiamos toda la superficie de los cotiledones y no debe de existir ningún sangrado activo. Si nosotros limpiamos con una gasita y está fluyendo la sangre del cotiledón, quiere decir que se quedó un fragmento del cotiledón allá adentro, y esto indica que hay que hacerle una revisión manual o una revisión de cavidad en el grado, porque ese pedacito de cotiledón que se quedó allá adentro puede tener tres consecuencias. La primera, que como cuerpo extraño la matriz va a tratar de expulsarlo y va a provocar un sangrado posparto. La segunda, que ese tejido es un tejido que muere y por lo tanto es susceptible de infección. La tercera, si de mala suerte este fragmento de una placenta tenía algo de premalignidad que no lo sabíamos, esto se puede convertir en un coriocarcinoma, que es un cáncer de placenta, y por lo tanto son las tres complicaciones de que no debe de existir tejido placentario retenido en útero. Primero, que si se queda, provoca hemorragia. Segundo, que puede causar infección. Tercero, puede haber un proceso neoplásico en el tejido placentario residual. Y ya con esto, ya llegamos prácticamente a lo que es el alumbramiento. La siguiente clase vamos a hablar del puerperio, de todos los cambios involutivos que tiene el útero, de todo lo que ocurrió en la adaptación materna del embarazo, cuando creció este útero, cuando crecieron los senos, cuando aumentó el filtrado glomerular, cuando aumentó el gasto cardíaco, cuando aumentó la frecuencia respiratoria. Y ahorita vamos a ver cómo regresan todos los órganos a su naturalidad después de haber tenido una gestación exitosa y haber obtenido a un producto o más de la gestación en el caso de los embarazos múltiples. Bueno, pues que pasen un buen fin de semana y el lunes continuamos.